Excelente, muchas gracias. Ok, primero, hasta aquí, ¿qué le ha parecido? ¿Qué han encontrado de interesante en todo lo que significa lo que es la finanza? ¿Qué preguntas les surgen y en qué grado de cómo le impacta, cómo creen ustedes si esto es pertinente? Eh, un poco me gustaría escucharle a cada uno de ustedes. Démonos un poquitito, vamos a minimizar vamos a partir, vamos a darnos unos 10, 15 minutos, lo que nos entre, pero me gustaría que cada uno de ustedes pudiera decirme lo que le llamó la atención, decirme si es pertinente lo que se enseña y en qué condición o si el material que recibieron, la enseñanza recibida, ustedes ya la habían visto, si quieren profundizar más, qué sé yo. Me gustaría escucharle a cada uno, por favor. Yo aquí, a ver, encuentro, no los puedo ver a todos, pero sí me gustaría a que puedan comentar cada uno. A ver los que no han participado. Pastor Ricardo, cuénteme. Usted, por favor, a las preguntas que yo hice. Hermano Wilson, no está el pastor Ricardo hoy día, no está presente. Ya, ya. ¿Y usted, pastora? ¿Puede responder las preguntas si le parece pertinente la enseñanza? ¿De qué forma a usted le llega toda esta información? Eh, ¿Cuán cercano se está enseñando en la iglesia? ¿Qué inquietudes surgen? No sé, coménteme usted cómo lo ha visto. Bueno, a mí me ha impactado, sí, bien, buena, porque lo que más me impactó ha sido durante todas estas clases que hemos tenido la cantidad de versículos bíblicos que confirman todas estas cosas que son tan, que las tenemos tan a diario vivir, las cosas que pasamos y que la Biblia los enseña cómo manejar estos asuntos de lo que es el presupuesto familiar y todo lo que estamos pasando, sí, muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, pastora. ¿Alguien más de los, aquí veo a varios que voy a tratar de mirarlos aquí, a ver si puedo ver más personas. Michelle Durán. ¿Quién es Michelle Durán? ¿Podría comentarme, por favor, Pastora Michelle? Sí, sí. Ya, Buenas tardes, mi hermana Wilson. Un poquito muy buenas enfermita, tardes. pero bien dentro de todo. Ya. Bueno, Me- solamente agradecer, la verdad, todas las clases que hemos tenido en seminario para mí han sido de mucha bendición. Tuvimos psicología pastoral, y yo siempre he dicho que nos ayuda a nosotros también a tener más herramientas. Y también creo que es sumamente importante tener conocimiento también en el área económica, en el área laboral, primero para aprender nosotros y también para poder enseñar, porque comúnmente nosotros como, bueno, ahora yo llevo poquito tiempo en el ministerio, em, pero creo que es súper saludable que nosotros podamos entender para poder enseñar bien con base. Yo me acuerdo que un día mi esposo me decía que la palabra del Señor dice que el que no trabaja tampoco come. O sea, es necesario. Muchas iglesias tienen la misericordia de Dios que se pueden sustentar, muchos pastores por diferentes medios, pero nosotros como misión o como pastores, a muchos nos toca trabajar, a muchos nos toca tener el sustento para nuestro hogar y creo que también es bueno nosotros como pastores tener un presupuesto, tener una idea de no gastar más de lo que no tenemos. Usted hablaba hace un rato también si algunos nos tomábamos tiempo como de descanso
yo soy de la idea de que es muy saludable hacerlo. Yo tuve mi pastor, que mi pastor se tomaba tiempo sin dejar, obviamente, de poder igual estar pendiente de la congregación, pero nosotros, por ejemplo, antes de que no tuviéramos esta responsabilidad, podíamos salir 2 semanas tranquilamente. Ahora nos tomamos de lunes a domingo en la mañana, pero sí salimos en el verano, tratamos de hacerlo, porque creo que es saludable, es bueno. Eh, por ejemplo, el fin de semana fuimos al Trigal a una vigilia, de vuelta pasamos a ver a un hermano que está hospitalizado, el domingo fuimos después a ver a un chico que está en el regimiento y se quiere salir, no quiere estar adentro, a mi esposo lo llamaron entre ese medio que un hermano estaba enfermo, llegamos a la iglesia, pero después la tardecita veníamos agotadísimos, mi hermano, agotadísimos, pero como esposito fuimos a tomar una oncecita afuera, un pequeño regaloneo, porque es necesario, es saludable, hay que hacerlo. Y también yo pienso que si nosotros trabajamos, nos sacrificamos, también tenemos que cuidarnos, regalonearnos un poquito, solo que comúnmente es con comida, pero ahí uno tiene que ir viendo qué es lo mejor para cada uno. Así que yo le agradezco particularmente el poder tener esta herramienta, mi hermano, que para nosotros es de bendición. No sé, me alargué un poquito, pero usted me dio la palabra. Sí, Así que se lo agradezco. muy, muy gráfico y no, de eso se trata. A ver, estoy mirando aquí, Damaris Sáez, pastora Damaris, ¿nos puede compartir su visión acerca de lo que hemos tratado durante estos 4 lunes ya que hemos estado juntos y cómo ha impactado esta enseñanza en su vida? Hola, mi hermano, Dios le bendiga. Gracias. Igual agradecer primeramente por la enseñanza. Es muy bueno ir teniendo herramientas y como decía una pastora, irlo viendo a la luz de la palabra es también hermoso. Que he podido también quizás hacer quizás a ver, como un autoanálisis en mí, que aprendí así como que es bueno ser ordenada. Ir quizás muchas veces tomando apuntes en cosas y yo a veces, por lo general, en, como en todo así mi atareo de cosas, eh, a ver, siempre como que trato de en mi mente, pero a veces eso igual juega como una mala pasada. Entonces he aprendido en esta clase igual que el orden igual es, como decía mi pastora Michelle, hay cosas que uno a veces a lo mejor las puede mirar como no tan importantes, pero que sí son saludables en nuestra vida cotidiana, por decirlo así. Y también quizá como decía usted, en el tema del descanso igual. A veces uno trabaja y no se dedica muchas veces a darse un tiempo de descanso, cuesta mucho. Cuando a veces yo meditaba así acá en la iglesia de nosotros, cuesta mucho el tema de eso del descanso porque quizás yo analizaba quizás hemos acostumbrado a la hermandad así que uno siempre está presente. Entonces, siento que a veces esa parte ha costado de darse uno un descanso. Y agradecer la clase y que igual ha sido importante y beneficiosa para mí. Eso sería mi hermano. Muchas gracias, pastora. Muy amable. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, Luis Soto, pastor Luis Soto. ¿Está por ahí? Sí, mi hermano Wilson, buenas noches.
Muy buenas noches, pastor. Por favor, compártanos su apreciación acerca de la materia tratada, qué beneficio, qué bendición trae a su vida o qué conceptos puede destacar de lo que usted ha aprendido durante estos 4 lunes que hemos estado estudiando esta temática. Sí, mi hermano Wilson, bueno, primero agradecerle a usted el tiempo que nos ha dado para compartirnos estas clases que, bueno, han sido de bendición. Y primero que nada, mi hermano Wilson me ha impactado mucho porque a la luz de la palabra, lo digo por nosotros acá, como junto a mi esposa, nos ha sorprendido el Señor porque a la luz de la palabra, hasta en eso Él se fijó, nos dejó establecido en su escritura cómo debemos manejarnos. Eh, Usted nos ha entregado maravillosos versículos que podemos decir abiertamente que lo hemos leído, quizás lo hemos predicado, pero ahora con su enseñanza vemos que se vuelca esto en el sentido de que lo hemos predicado, pero tal vez no lo hemos practicado, ¿ya? Eh, Eso, y me ha enseñado a que estoy aprendiendo, mi hermano Wilson, a que debo manejar mejor las finanzas. Es una forma también de aprender a manejar finanzas en el hogar, eh, a seguir juntando a la medida que se puede, ahorrando y, y también poderlo compartir en la iglesia, porque creo que en nuestros congregados también vemos que les falta para llegar a fin de mes, no les alcanza. Creo que eso también va a ser un tema más que motivante para nosotros poderlo compartir junto a nuestros congregados. Eh, Eso puedo agregar esta noche, mi hermano Wilson, y como digo una vez más, agradecerle a usted por lo que hemos estado aprendiendo. Bueno, con cada maestro que ha pasado nos ha enseñado temas importantísimos, pero interesante todo lo que eh, hemos podido aprender. Así que agradecido, mi hermano Wilson. Muchas gracias. ¿De qué, pastor? La gloria es para el Señor. Amén. Bueno, yo creo que ha sido importante este tiempo que ustedes han apartado para poder aprender esto. Vamos a ir a la última lección, donde vamos a ir cerrando ya todo esto. Tendrán que responder las preguntas que le llegan a ustedes. Cualquier cosa, ya tienen mi contacto. También, de una u otra manera, estamos conectados. Hay varios de ustedes que tienen mi correo, mi número de teléfono también, y las veces que ustedes necesiten información, material, estamos dispuestos y disponibles para poder ayudar. Así que para mí es una bendición eso. Ok, vamos a ir. Le agradezco la sinceridad, también los aportes, por supuesto que son muy, muy necesarios. En todo esto, yo también aprendo de todo esto y voy mirando también cómo las cosas se tienen que ir haciendo mejor cada vez. Así que su opinión es importante. Ok, vamos entonces a lo que tenemos ahora para ir a la lección final. Ok, perspectiva importante, la lección número 8. ¿La pueden ver ahí, cierto? Sí, hermano Wilson. Perfecto. El ahorro y las inversiones. Bueno, la verdad yo les dije al inicio, esto la verdad es que esto es un estudio de alrededor de 15 clases y yo lo adapté al formato online. Sé que cuando se hace presencial hay mucho más preguntas, porque uno puede hacer en pizarra, puede ir preguntando. Quiero que se queden con lo que yo les envié el otro día. Todos pudieron bajar los 2 archivos que yo adjunté ahí, ¿o no? Mandé 2 planillas, una que es un presupuesto y la otra que es un control de gasto. Lo más importante de todo esto es que ustedes puedan tener la clasificación de cada una de las partidas de gastos, las obligaciones, las necesidades y los gustos. Ustedes pueden hacer esa clasificación de la manera que esté pertinente.
En las obligaciones pueden sacar algunas que están ahí, que para ustedes a lo mejor se pueden transformar en necesidades. Las necesidades uno las puede satisfacer o no, pero las obligaciones siempre las tienen que cumplir. Lo que nunca pueden rebajar desde las obligaciones a las necesidades es el diezmo, la ofrenda, porque aquello es para el Señor. La ofrenda es lo que yo dispongo, lo que preparo, lo traigo desde mi casa. Siempre nos enseñaron eso, ¿cierto? Que uno lleva de la casa preparado lo que uno va a ofrendar. Bueno, y el diezmo, que decir, es lo que se establece, ¿cierto?, por la palabra, y que nosotros hoy día, en la forma como las iglesias hoy día cumplen su tarea, ¿no? De poder financiar todo lo que la iglesia hace. Así es que eso enseñamos, eso también practicamos, de tal manera que podamos ir creciendo y ver la bendición. El que da, ¿cierto?, tiene mayor bendición, porque hay mayor bendición en dar que en recibir. Eso lo dice la palabra claramente. Ok, entonces, respecto del ahorro y las inversiones, primero vamos a partir por el ahorro. Lo que la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que ahorrar constantemente. Versículo para memorizar: los planes del diligente ciertamente tienden a la abundancia. Proverbios 21:5. Hay un tema importante, y es respecto de que esto tiene que ver con la vida, tiene que ver con la forma que como veamos las cosas, y eso es algo que nosotros tenemos que interiorizar. Y por muy difícil o complejo que pueda hacer eso, pero sea poco lo que se tenga, sea mucho lo que se tenga, es importante cuando nosotros tengamos, ya veamos que nuestra vida se va acercando al final, nosotros tenemos que preocuparnos de eso. ¿Hay alguno de ustedes que quizás haya pensado en algún momento en distribuir lo mucho, lo poco que se tenga y dejarlo claramente establecido para evitar problemas familiares? Mire que a veces por 2 o 3 cosas vemos como en nuestra familia o en la familia cercana, y por qué no en la iglesia, muchas veces se terminan peleando los hermanos por las cosas materiales. Entonces, si nosotros no enseñamos acerca de todo lo que son las finanzas, de quién es el dueño de todo, y que nosotros somos sencillamente administradores, muchas veces vamos a caer en los intereses, y ya sea por el lado de la familia directa, o muchas veces por aquellos que vienen a nuestra familia y que a lo mejor no tienen esta formación, a veces se producen problemas. Y esto que tiene que ver con que tenemos que nosotros tener considerado siempre al llegar al final de nuestro tiempo, tener distribuido los bienes que haya, porque le estamos quitando de encima un problema a lo que son nuestros familiares. Ok, eso es una cosa. Lo segundo, vamos a leer Génesis 41, 34 36, dice: haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de la ciudad, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Bueno, aquí hay siempre el mundo o lo secular han tomado este tiempo y se usa, eso dice, es que estamos en periodo de vacas gordas, ¿no? Y hacen alusión a este sueño que tuvo Faraón y a la interpretación que José le dio a Faraón, y ese sueño era de parte de Dios, ¿no? Y esto fue lo que la sabiduría que Dios había dado, el Espíritu Santo que estaba sobre José, le dio la sabiduría para entregar la interpretación de este sueño, y que consistía en que se debía ahorrar en los tiempos de abundancia para que cuando haya escasez tengamos a qué recurrir.
En el fondo, el ahorro tiene eso. Y nosotros tenemos que darle el espacio al ahorro. De hecho, hay un economista, no recuerdo en este minuto su nombre, pero él dijo que ¿qué es lo que el gasto? Es aquello que me queda después de ahorrar. Entonces, él establecía que primero él ahorraba y después gastaba. En el fondo, siempre apartaba algo primero para ahorrar. Y yo les quiero decir algo que es importante, que esto tiene que ver con los criterios a nivel de empresas. Las empresas no quiebran porque no tienen bienes, quiebran porque no tienen caja, dinero en efectivo. Y de hecho, y esto es un tema que tiene que ver con la historia, el pueblo, los judíos en sí, ellos siempre tienen efectivo. Ellos siempre tienen efectivo. Ellos siempre tienen bastante dinero porque han aprendido con las guerras y con todo lo perseguido que han estado en los muchos años, ellos siempre andan con efectivo encima. Y todo lo pagan. ¿Por qué? Porque en cualquier momento tienen que salir de manera rápida del lugar donde están y moverse, y para eso necesitan efectivo. Porque muchas veces puede caer ellos andan trayendo su dinero consigo porque, por ejemplo, puede caer hoy día una bomba en el lugar donde viven, en el kibutz, qué sé yo, y siempre van a tener que andar moviéndose con efectivo. Entonces, ahorrar para ellos es algo que siempre, ahora me acordé, creo que es Buffett, el apellido no, bueno, es el apellido. William puede ser, William Buffett, es un gran hombre de negocio. Él dijo que el gasto era lo que quedaba después de ahorrar. Por lo tanto, lo primero es el ahorro. Y aquí en Génesis 41, 34, 36, lo que le está enseñando Dios y que nos queda como ejemplo a nosotros es que tenemos que ahorrar en todo tiempo. Proverbio 21, 20 dice: tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Tenemos dinero, hasta que no quede nada, lo vamos a gastar todo. Entonces se va y se gasta todo y no se guarda. Bueno, se tiene que tener como hábito el ahorro. Y Proverbios 30, 24, 25 dice: 4 cosas son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Acumulan, ¿cierto?, para poder tener, para cuando no pueden trabajar. Y así lo hacen las hormigas, por lo tanto tenemos que aprender de ellas también. Eso es lo que nos dicen estos versos sobre el ahorro. Entonces la pregunta para nosotros es: ¿cómo nos proponemos comenzar a ahorrar si no lo hacemos hoy día? ¿Cómo podríamos hacerlo? Ok, Lucas 12, 16, 21 también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y así guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas 12, 34, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Hay un tema con el tema del ahorro, sí. Y es que una cosa es ahorrar para tener, para lo imprevisto, para tener cuando no haya, pero otra cosa muy distinta es transformarse en un acumulador. Porque cuando uno acumula demasiado sin dar a otro, porque ese es el tema, y el acumulador es aquel que, por más que tenga a Lázaro ahí debajo de la mesa, no va a bañar a Lázaro, no va a vestir a Lázaro, no lo va a cuidar a Lázaro y no lo va a sentar a la mesa, sino que todos los días puede que hasta lo pise debajo de la mesa donde él recoge migajas y no va a hacer nada por él. Eso es alguien que se transforma en un acumulador.
Y Dios no quiere eso, porque significa que su Dios no es el Dios que nosotros servimos, sino que dinero, el amor al dinero es el que lo gobierna. Entonces, los límites de nuestras metas de ahorro están cuando nosotros acumulamos para poder tener lo suficiente para lo imprevisto o para aquellas cosas que realmente son necesarias, ya sea que usted ahorre porque quiere comprarse un vehículo, o quiere comprarse una casa, quiere ahorrar para mandar a su hijo a la universidad, para pagarle un MBA, un máster fuera del país, qué sé yo, no sé, pero que ese objetivo sea un objetivo que tenga una razón de ser y no nos transformemos en acumuladores, porque significa que vamos a tener nuestro corazón en el tesoro que está allí. Y ese es el ejemplo de esta parábola, ¿ok? 2 Corintios 8:14 dice, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. 1 Timoteo 6:9-11, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia y la mansedumbre. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias a las que estamos expuestos cuando el enfoque principal en nuestra vida es ser rico por encima del llamado de Dios? Y en el versículo 9, ¿cuál es la raíz de todos los males? El amor al dinero, obviamente. Y el versículo 10, ¿qué pasos debemos dar para tener la actitud correcta en cuanto a la riqueza? Es lo que aparece en el versículo 11. Busquemos la justicia, ejercitemos la piedad, pidamos el aumento de la fe, practiquemos el amor, vivamos con paciencia y con mansedumbre y por supuesto con humildad. Proverbio 21:5, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Prepara tus labores fuera, dice Proverbio 24:27, y disponlo en tus campos, y después edificarás tu casa. Proverbio 27:23-24, sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre, y será la corona para perpetuas generaciones. Entonces, Eclesiastés 3:1 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y el 11:2 reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Aquel que ahorra tiene para dar, tiene para el momento en que falten las cosas. Hoy día me escribía uno de ustedes y me expresaba la inquietud, ¿no? Respecto de la situación que estamos viviendo hoy día. Ciertamente vivimos en un mundo muy frágil en la economía. Recordemos que yo diría que el nervio central o lo central de la economía mundial está cimentada en la especulación. Por lo tanto, al estar fundamentada en la especulación, hay muchas cosas que se pueden caer de un momento a otro. Por ejemplo, el valor de una moneda. El valor de una moneda, como el dólar, por ejemplo, algunos dicen ahorremos en dólar porque el dólar no varía mucho, pero el día de mañana hay Estados Unidos, que es una gran economía, pero que también puede fracasar. ¿De qué va a servir el dólar si eso y cae de su valor? ¿Qué va a pasar con aquellos que tienen su ahorro en dólares o en euros o a lo mejor en yuanes o a lo mejor en otra moneda? Bueno, es importante. La fortaleza, nuestra seguridad está en Dios. Él siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel. Entonces, nosotros
tenemos que tener eso en cuenta, muy en cuenta. Isaías 48, 17, 18 dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Nosotros estamos en manos del Señor. Además, Dios es nuestro Dios, es el Santo de Israel, es aquel que nos redimió, somos sus hijos. De repente parece que en términos de dinero también a nosotros se nos olvida la identidad y nosotros perdemos esa identidad, somos hijos de Dios, pero parecemos vivir como si no lo fuéramos, como si nos sentimos huérfanos o nos sentimos incluso nos sentimos no agradecidos, nos sentimos en los zapatos del hijo pródigo, el hijo menor que dice: mi padre, la verdad es que está preocupado de otras cosas, yo definitivamente creo que lo que él tiene yo lo puedo administrar mejor, por lo tanto necesito que me dé la herencia y lo voy a hacer mucho mejor que tú, dame la herencia, me quiero ir de acá porque aquí voy a seguir siempre siendo lo mismo. Despreció lo que tenía y sabemos el fin de la historia. Y se va finalmente en lo peor, porque esta parábola está en un contexto judío, ¿no? Los cerdos representan, es un animal inmundo que para los judíos es lo más bajo que puede caer, tener que cuidar cerdos. Y más bajo todavía cuando se tiene que alimentar aún de lo mismo que comen ellos. Entonces es alguien que ha perdido completamente la dignidad. Él dejó su identidad y fue pensando que estaba equivocado en eso y se fue y trató de transformar él su vida de una manera distinta y vemos que no lo logró. Dios siempre, como ese Padre bueno, porque en realidad la parábola debería llamarse la parábola del Padre bueno. Él siempre tuvo misericordia de su hijo y lo atrajo y lo abrazó y le puso sus manos. Incluso es más, él corrió a recibirlo. No esperemos que Dios tenga que correr para buscarnos a nosotros, porque en términos financieros hemos despreciado la bendición que tenemos estando con Él para poder intentar decirle: yo lo puedo hacer mejor que tú. Señor, yo lo puedo hacer mejor que tú. Tú no lo estás haciendo bien, porque en el fondo eso es lo que dice el hijo pródigo a ese padre. Nosotros no actuemos de esa manera. Bueno, aquí hablamos más acerca de cuál cree que es la enseñanza bíblica respecto a los padres que dejen una herencia material a sus hijos. ¿Cómo piensa implementar este principio en su propia vida familiar? Les mostraba el testamento antes. Es importante que de una u otra manera, sea mucho, sea poco, si hay algo que pueda quedar y que va a ser un problema, mejor resolverlo a tiempo. Preparar ese testamento de tal manera que quede todo indicado antes de que nosotros partamos, porque si no, todo lo que hayamos construido puede caerse de un momento a otro, y eso es terrible, porque aquí estamos llegando a algo importante, y esto es ya el término de la lección. Estamos hablando de un legado. Cuando nosotros aprendemos mayordomía, esa mayordomía hay que enseñársela a nuestros hijos. Y esa mayordomía habla de legado, aquello que yo les dejo como herencia a mis hijos, a mis hijas, ¿cierto? Que significa un legado, una enseñanza que realmente le va a servir para la vida. Y eso nosotros como padres lo tenemos que tener muy claro. Proverbios 28:20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. 28:22 dice: se apresura a hacer
rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Recordábamos la vez anterior, nos acordábamos del Salmo 73, ¿no? Del Salmo de Asaf, cómo posiblemente un vecino o alguien que tenía más dinero no tenía ningún problema, no tenía problemas de salud, y todas las cosas le iba bien, y él que amaba al Señor, el que buscaba al Señor, sin embargo, estaba siempre allí, no podía surgir, y a tal punto que en medio de su tristeza, porque se sentía muy triste por esto, se sentía que no era justo lo que le estaba pasando, estuvo a punto de resbalar, porque la verdad es como se estaba desencantando de Dios y de haber puesto la confianza en Dios. Sin embargo, llega un momento en que vuelve en sí y él dice, pero descubro que al final de todo, tú eres un Dios justo y que cada uno va a tener el justo pago de lo que ha hecho acá. Entonces, no codiciemos lo que tiene otro, sino que sencillamente, como dijo Pablo en cada una de sus expresiones allí en Corintios, aprendamos a vivir contentos con lo que tenemos. Es muy probable, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué el Señor no nos bendice más? Es porque quizás nosotros no estamos preparados para manejar esa bendición. Y si esa bendición nos va a llevar al infierno, es preferible no tenerla. Es mejor vivir humildemente, pero ser salvo, que además que ir al infierno siendo muy rico. Porque creo que ya conté la historia de Rockefeller aquí, ¿no? ¿Cierto? Cuando murió John Rockefeller, el albacea le preguntaron qué había dejado, cuánto había dejado, porque era el hombre más rico del mundo. Entonces, el albacea dice, lo dejó todo, no se llevó nada. Porque el hombre no puede llevar nada de este mundo, sencillamente aquí es donde nosotros luchamos por darle un destino a nuestra alma, donde va a pasar la eternidad. Y Dios nos ha dado por su gracia el regalo maravilloso de la salvación. Entonces, ¿por qué cambiarla por algo que es material y temporal? Sencillamente tenemos que elegir lo que es eterno. Así es que, pero aquí tenemos la prueba, que si administramos, somos fieles en lo temporal, Dios también nos va a entregar después lo que es eterno. Ok. Debemos aprender a ser fieles a Jesucristo, sea conveniente o no. Versículo para memorizar. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice Pablo en Filipenses 4, 11 y 12. Deuteronomio 30, 15, 16. Mira, yo he puesto delante de Dios la vida y la muerte. Yo hoy día la vida, el bien y la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que viva y sea multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Un tema muy importante aquí, Josué 1:8. Se ha dado cuenta que si nosotros hiciéramos una fila, considerando los primeros versículos de Josué, si hiciéramos una fila larga y pusiéramos Josué 1:8 y pusiéramos Josué 1:9, creo que todos haríamos fila detrás de Josué 1:9. Mira que te mando, que sea valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Pero cuando nosotros vemos Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué digo? Porque primero tenemos que aprender la palabra, tenemos que vivir la palabra, y después todo nos va a salir bien. Muchas veces nos quedamos con aquellos textos que no nos exigen tanto, sino que prometen muchas cosas. Nos quedamos en las puras promesas, pero no miramos lo que hay antes.
de nuevo reitero lo que he puesto como central en esta lección de hoy día. El creyente, la característica principal es que es obediente a la palabra. Si hay algo que puede distinguir a un creyente, es alguien que es obediente. Ahora, cuando prosperamos, cuando nos va bien, ¿cómo tenemos que vivir eso? Y eso es lo que está tratando todos estos versículos. Hebreo 11, 36 al 40 dice: otros experimentaron vituperio y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, cerrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todo esto, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La perfección para con Dios a veces viene por distintas experiencias, experiencias buenas o malas, pero sabemos que cada obra que aquí hacemos en la tierra tiene su recompensa, buena o mala. Si nosotros nos esforzamos por la causa del Evangelio, ¿cierto? Hay recompensa. Las vivimos a veces aquí, y si Dios nos ha dado prosperidad financiera, tenemos que nunca olvidar de dónde viene, porque también pueden llegar momentos en que esta también puede escasear. A veces hay tiempos de abundancia y de bendición, pero también hay veces de prueba, hay tiempos de prueba. Y en la abundancia y en la escasez, como Pablo dijo, tenemos que ser fieles al Señor. Ahora, ¿cuál es la actitud que tenemos que tener como cristianos de acuerdo a los tiempos de prosperidad o escasez? Ahí está en Filipenses 4, 2 y 13. Saber vivir en la pobreza y saber vivir en la prosperidad. Eso requiere algo dentro de nosotros. Un corazón que tenga muy claras las prioridades. Lo decía yo uno de los lunes anteriores. Hay una pirámide que tiene que ver con Dios, que está arriba, en la cúspide de la pirámide. Luego está la familia, luego está el trabajo y luego está el bienestar. Estas cuatro cosas que podemos clasificarlas de esta manera, si nosotros lo miramos a la luz del mundo, es todo al revés. Primero, todo tiene que ver con el bienestar y con la autorrealización. Después, eso se alcanza con mucho trabajo y se alcanza sacrificando la familia y se alcanza negando a Dios. O sea, estas cuatro cosas el mundo las tiene invertidas. Nosotros, todo lo contrario. Dios en primer lugar, porque Dios es el que me da la familia, la esposa, los hijos, y yo me tengo que ocupar de eso. En tercer lugar, Dios me da un trabajo para bendecir a los demás y ser bendición, y ser bendecido yo con un trabajo, una profesión. Y en cuarto lugar, si yo amo a Dios, yo trabajo por mi familia, tengo un trabajo que me dignifica, que me da significado, que me motiva, que me levanta cada mañana y que me da propósito y me satisface, finalmente yo llego a tener el bienestar. Pero no es el bienestar en primer lugar, porque eso sería como el fin justifica los medios, ¿no? El fin justifica los medios sería: yo sacrifico a Dios, yo sacrifico a mi familia, yo trabajo mucho para alcanzar el bienestar. Y muchas veces en nuestras discusiones, a veces, cuando estamos tan trabajólicos, decimos, ciertamente, le decimos a nuestra familia, ciertamente a ustedes les gustan los beneficios, pero no los sacrificios. Esta es una frase que yo mismo usé en algún momento, pero que después, analizándola, me di cuenta que estaba muy equivocado. Pero nosotros no podemos caer en eso.
Ok, ojo entonces con esto. Ojo con que la prosperidad o la bendición que Dios nos pueda dar sea un problema para alejarnos de Dios, sino que la prosperidad sea un medio para bendecir a otros que necesitan ser bendecidos con nosotros. Recuerden lo que pasaba con los filipenses. En medio de su escasez, dice que quisieron igual ayudar a los que estaban en Jerusalén y le pidieron a Pablo, por favor, que los dejara participar con ellos en poder llevar una ofrenda. Esto es verdadero amor, y el amor por el otro sin duda va a traer una bienaventuranza. Ok. A ver, me perdí un poquito aquí. Ya. Con esto ya vamos a ir terminando. ¿Cómo hacemos lo del legado? ¿Ya? ¿Cómo nosotros hacemos lo del legado? En Deuteronomio 6 al 7, a veces pensamos que esto tiene que ver solamente con la ley de Dios, pero recordemos que Dios nos da todas las cosas para nuestro beneficio. También la administración de los bienes, también el manejo del dinero. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Con esta enseñanza financiera, habiéndonos dado cuenta de lo necesaria que es en la vida nuestra, podamos tomarla, hacerla nuestra y también compartirla con nuestros hijos. Porque si nosotros no les enseñamos, el mundo les va a enseñar. ¿Y qué es lo que le está enseñando hoy día el mundo? Que lo que tú quieras hacer, hazlo. Haz lo que te dicte el corazón. Y para el mundo, una persona es un cliente. Una persona es alguien que yo le puedo dar un crédito, que lo puedo esclavizar por las deudas. Entonces, en este sentido, si nosotros no les enseñamos, si nosotros no los instruimos, si nosotros no les damos este mensaje, estamos siendo irresponsables. Es parte de la educación a los hijos esta entrega de esta enseñanza. De acuerdo a estos pasajes, ¿quién es responsable de enseñar a los niños de cómo manejar el dinero desde una perspectiva bíblica? Nosotros, los padres. Medite y describa brevemente cuán bien preparado en el manejo de las finanzas está usted cuando comenzó a manejar las suyas. Aquí algunos de ustedes dijeron, mi padre me enseñó, yo lo aprendí en mi casa, y la verdad es que les felicito porque creo que mirando lo que nuestros padres hacían de esa manera, nosotros aprendimos las finanzas. Pero hoy día, démosle la perspectiva bíblica, demos también el respaldo bíblico en cada una de estas cosas. No solamente decirle porque yo te lo enseño, sino que sencillamente por qué deben hacerlo. Porque primero que nada tienen que hacerlo para el Señor, recordemos. Describa cómo enseñaría a sus hijos o a otros niños los siguientes aspectos. ¿Cómo le enseñaría a hacer un presupuesto? Le enseñaría a colocar a un lado, ¿cierto?, los ingresos, a describirlos cada uno, y por otro lado los gastos. Y los gastos también los pondría en el orden de las obligaciones, la necesidad y los gustos. Hoy día, muchas veces nosotros queremos satisfacer nuestros gustos, y el marketing nos trata de gatillar siempre la compra de impulso. Por lo tanto, nunca caigamos en eso, que es un lazo que siempre está ahí para tratar de esclavizar y poder llenarnos de cosas, ¿cierto?, que muchas veces nosotros no necesitamos. Enseñe a hacer un presupuesto, enseñe a dar el diezmo, dar la ofrenda, dar para el que necesita, proveer para la casa, pero dar. Es más bienaventurado dar que recibir. En tercer lugar, a ahorrar, porque Dios lo enseña a hacer. Y en cuarto lugar, también a gastar sabiamente.
el gasto que va a hacer. ¿Es una obligación que lo haga? ¿Es necesario? ¿O sencillamente es un gusto que me quiero dar? Ok. El manejo de las finanzas también es un estilo de vida que nosotros tenemos que tener. En Hechos 4, 32 a 33, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todo ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y las traían al precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hay una salvedad aquí, respecto a eso, porque nosotros podemos decir ahora, bueno, pero si lo hacían en ese tiempo, ¿por qué no lo podemos hacer ahora? Hagamos lo que queramos, que la iglesia crezca y despojémonos de todo. Eso era lo que Dios demandaba, era lo que Dios mostraba, era la forma como se estaba moviendo Dios en ese tiempo. Era necesario hacer lo que se estaba haciendo, porque siempre hay un tema importante con la palabra. Y ustedes seguramente van a estar de acuerdo conmigo en esto. La palabra siempre tiene que contextualizarse. El contexto en el cual está dado esto es un tiempo en el cual iba a venir la diáspora y en ese momento se tenían que ir todos de allí. Recordemos que después hubo una persecución y todos huyeron, todos se fueron de allá. Entonces, si uno nota, dice, ok, si se tienen que ir de allí, ¿cierto? Se tienen que ir de Jerusalén. Entonces, Dios prepara todo esto y ellos venden sus terrenos, porque si tenían que irse, iban a tener que dejar sus terrenos allí tirados y no se iba a aprovechar. Se vendieron los terrenos, se tuvo el dinero suficiente, se alimentó todo aquellos que estaban allí, la congregación, se le enseñó la doctrina y luego después, con todo lo que ellos pudieron reunir, lo que podían tener producto de la bendición que Dios puso allí, ellos pudieron esparcirse hacia todos los lugares llegando al evangelio, llevando el evangelio, y muchos de ellos fueron haciendo lo que hizo Pablo después. Hacían carpa, aprendieron oficios y se fueron ganando la vida en el lugar donde iban, y donde ellos iban, enseñaban el evangelio y hacían su oficio. También se fueron apoyando entre ellos. Recordemos que Pablo, cuando fue a visitar la iglesia, los judíos donde llegaban cada ciudad, se empezaron a juntar todos los que emigraban y en la ciudad se reunían en sinagogas que ellos mismos hicieron, que eran como iglesias que se iban formando, y allí lo primero que hacía un judío cuando llegaba a ese lugar, iba a juntarse a su comunidad. Y así se fueron formando comunidades, ciudad tras ciudad, y se fueron esparciendo, y fue la forma como Dios usó en ese tiempo para poder que el evangelio fuera creciendo y fuera esparciéndose hacia todos los lugares. Pero ese era el contexto actual en ese tiempo. En la actualidad hoy día tenemos otras cosas. Nosotros de lo mismo, hay proyectos importantes, a veces hay proyectos sociales que tenemos que desarrollar y tenemos que pedir ayuda a los hermanos de la iglesia, y eso tendrá que despojarse de acuerdo a cómo el Señor vaya mostrando, ¿cierto? Pero tiene que ser un plan del Señor. Y dejemos que Dios provea, Él va a proveer. Yo sé que en sus iglesias ustedes tienen muchos testimonios como este para mencionar, pero yo les quiero decir que siempre hay que tener el contexto en cuenta, ¿ya? Como esto es un estilo de vida, analice los siguientes factores y diga de qué manera influencia sus gastos y su estilo de vida. La comparación de su estilo de vida con el de su amigo u otras personas. Ojo, cada uno está en un contexto social donde se envuelve, ¿no? Muchas veces nuestro contexto social nos llega a subir, ¿cierto? A medida que vamos creciendo y nos vamos teniendo otros roces, y muchas veces hay presión del medio para vivir de una manera
que a lo mejor nuestros ingresos no nos dan para hacerlo. Ojo con eso, es importante poder también tener eso en consideración. A veces la televisión, la revista, los catálogos y otros anuncios, medios publicitarios también nos invitan, ¿cierto?, a comprar cosas. También el estudio de la Biblia, cómo influencia en cómo determinar cómo yo gasto el dinero. Y su compromiso con Cristo y lo que para Él es importante. Menciona y describe en qué aspecto el Señor quiere que usted cambie su hábito de gastar el dinero o de su estilo de vida. Hay profesiones que son mucho más elitistas que otras y que definitivamente a veces hacen que el estándar de vida y el nivel de gasto sea muy grande, que a lo mejor podríamos vivir de manera más humilde con menos, pero a veces el entorno social nos ejerce presión de tal manera que nosotros cambiamos nuestro estilo de vida y eso muchas veces nos lleva a endeudarnos mucho más allá de lo que podamos responder. Ojo con estas consideraciones también. ¿Ok? Así es que vamos a ir cerrando aquí. Lo que quisiera yo, estimados hermanos, hermanas, de que ustedes todo lo que han recibido aquí lo vayan atesorando en su corazón, vayan dándole un sentido a esto. Esta clase queda grabada, ahí tienen la presentación. Como dijo alguien por ahí, está lleno de textos bíblicos que nos invitan a desarrollar las veces que necesite usted mirarlo, esto lo puede ir sacando, puede ir anotando y puede ir buscando más. Hay mucho más que esto, pero yo puse aquí todos aquellos que consideré que tenían mucha relación con las ideas que se van vaciando en este documento. Pero, estimados hermanos y pastores, espero que cada día Dios le vaya dando gracia y lo único que espero en Dios, que la sabiduría de Dios esté en cada uno de ustedes y de aquellos que están bajo su cuidado para que tengan familias bendecidas, iglesias bendecidas y que administren bien los recursos que Dios ha puesto en sus manos. Que también puedan elegir las profesiones, los oficios para los cuales el Señor también los ha preparado. Es lo que yo tenía dispuesto para ustedes. Todos aquellos que todavía no habían enviado su presupuesto, envíenlo nomás, yo se los voy a recibir y se los voy a responder a cada uno, les voy a comentar también de regreso. Así que envíenlo nomás. Respondan las preguntas que le van a hacer por interno ahí para que puedan tener las calificaciones que les permitan poder cumplir con lo que exige el curso. Ha sido un privilegio, ha sido una bendición también poder haber compartido con ustedes esta temática que no es fácil, pero sí que es tan necesaria para la iglesia de hoy.